Imagina que estamos en una ciudad donde moverse en bus es tan eficiente que casi ni consideramos otra opción. ¿Por qué? Porque los buses son rápidos, puntuales y las paradas están justo donde nosotros las necesitamos. Esa es la visión inicial para San José, consolidar el sistema de buses como la columna vertebral del transporte público. Actualmente el tráfico en San José es caótico, mucha gente sigue usando el carro y los buses que tenemos no siempre cubren las rutas de manera eficiente. Si invertimos en mejorar este sistema, colocando paradas estratégicas en lugares clave, se reduciría la congestión. No solo habría menos carros en la carretera, sino que más personas optarían por usar el bus, ya que sería una alternativa práctica, rápida y económica. Piense en lo que ha pasado en otras ciudades del mundo. Bogotá, por ejemplo, invirtió mucho en su sistema de buses y, aunque no es perfecto, cambió la forma en que la gente se mueve por la ciudad. ¿Te imaginas algo así en San José? Con mejores buses, horarios más confiables y rutas optimizadas. Con todo esto, podríamos hacer que moverse por la ciudad sea mucho más fácil para todos. Si el sistema de buses mejora, incluso personas que nunca lo han usado podrían empezar a verlo como una opción viable, lo que aumentaría la demanda. Y es aquí donde entra otro tema clave. Con el tiempo, este aumento en demanda haría rentable invertir en sistemas más ambiciosos, como trenes o incluso un metro. Ahora imagina que además de un sistema de buses eficiente, la ciudad está llena de ciclovías seguras y bien conectadas, no solo para bicicletas, sino también para scooters eléctricos y otros medios de transporte alternativo. Estas ciclovías no serían un lujo, sino una necesidad, para que la gente pueda moverse fácilmente entre paradas de buses y sus destinos finales. ¿Por qué es tan importante este tipo de infraestructura? Pues si hacemos que las paradas de buses estén más espaciadas para optimizar las rutas, las personas van a necesitar una forma eficiente de llegar desde una parada hasta otra sin caminar largas distancias. Las ciclovías serían esa solución, y no solo ayudarían a quienes usan bicicletas o scooters, sino que también fomentarían una cultura de transporte más sostenible. Un detalle interesante es que este tipo de infraestructura transforma la ciudad en algo más amigable. Al reducir el tráfico vehicular y dar prioridad a los medios de transporte alternativos, las calles se vuelven más tranquilas y respirables. La gente comenzaría a preferir moverse en bici o scooter porque sería más rápido y agradable que estar atrapado en un carro en medio de una presa, ¿verdad? Esto no solo es una fantasía. Ciudades como Ámsterdam o Copenhague han demostrado que invertir en ciclovías transforma por completo la movilidad urbana. Y si San José lograra hacer algo parecido a esto, estaría un paso más a convertirse en una ciudad verdaderamente sostenible. Vamos un poco más allá. Una vez que el sistema de buses mejore y la gente empiece a optar masivamente el transporte público, habrá algo inevitable: el aumento en la demanda. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, porque ese crecimiento de usuarios hará que proyectos más grandes como un sistema de trenes o incluso un metro no solo sean viables, sino necesarios. A menudo cuando hablamos de trenes o metros en Costa Rica, la primera reacción es pensar en lo costoso que sería. Pero es que no tiene sentido empezar a soñar con un metro si no hemos consolidado primero lo básico. Es necesario un sistema eficiente de buses. Una vez que los buses estén funcionando como una red bien aceitada, más personas se van a subir al transporte público, y a medida que crezca esta demanda se generará una presión natural para implementar alternativas más rápidas, como un tren urbano. La clave aquí es que este crecimiento en la demanda justifica la inversión. A medida que más personas utilicen el transporte público, el costo de mantener y operar sistemas más grandes disminuirá proporcionalmente. No podemos olvidar que muchos países en América Latina ya están invirtiendo en trenes y metros, como Panamá y Colombia. Y esa experiencia podría ayudar a que la implementación en Costa Rica sea más eficiente y económica. Los costos iniciales son altos, sí,
pero a largo plazo se estabilizan y cada vez más será mucho, pero mucho más barato construir y expandir estas infraestructuras que si las seguimos posponiendo. Así que, si vemos el panorama completo, invertir en trenes y metros no es algo tan lejano ni utópico, sino una evolución lógica y necesaria del sistema de transporte público, que sinceramente comienza con algo tan sencillo como consolidar nuestros buses y ciclovías. Muy claros, en Costa Rica ya existe un tren, pero actualmente es más un gasto que una inversión rentable. El gobierno tiene que subsidiarlo porque no genera los ingresos suficientes para cubrir sus costos operativos. Esto sucede porque aunque la infraestructura está ahí, la demanda de usuarios no es lo suficientemente alta como para que sea sostenible por sí sola. Sin embargo, aquí es donde las cosas pueden cambiar. Si logramos consolidar primero un sistema eficiente de buses que impulse el uso del transporte público, la demanda por el tren también crecerá. A medida que más personas empiecen a usar el transporte público en general, el tren comenzaría a generar ingresos suficientes para no ser solo autosustentable, sino incluso para tener un superávit. El superávit es clave, porque con una base económica sólida podríamos empezar a soñar con la expansión del tren e incluso con la construcción de un sistema de metro. El metro, que me parece un lujo inalcanzable, podría ser una realidad si el tren genera la demanda suficiente. No es una idea descabellada, muchas ciudades han comenzado así, un sistema de trenes bien gestionado que eventualmente justificó la inversión en metros. Es un ciclo lógico. Primero consolidamos el sistema de buses, lo que aumenta el uso del tren, y a partir de ahí se podría hablar de sistemas más ambiciosos como un metro, sin que el país se vea obligado a endeudarse masivamente. Es fundamental destacar que proyectos como la expansión del tren o la construcción de un metro son viables, pero solo en un gobierno que no priorice tanto el carrocentrismo. Actualmente, si el gobierno decidiera enfocarse completamente en el transporte público, tendría aproximadamente 1.154.885.953 dólares. O en colones, que serían más o menos 620.751 de colones. Esta cantidad de dinero, sumada a préstamos internacionales, sería suficiente para financiar un sistema de transporte masivo. Sin embargo, la razón por la que no se ha avanzado en proyectos como el metro no es la falta de dinero, sino la demanda. Se han realizado estudios que demuestran que en este momento la demanda de transporte público no justifica una inversión tan grande. Plata hay, y claro que se necesitaría deuda para financiarlo, pero en sí el verdadero obstáculo ha sido que no es rentable, al menos no por ahora. Esto refuerza la idea de que debemos primero fortalecer el uso del transporte público para que en el futuro sea posible realizar estas inversiones de manera sostenible. Imaginemos por un momento cómo sería San José con una estación de bus descentralizada, similar a la que existe en Alajuela. En lugar de tener buses dispersos por toda la ciudad, operando de manera desorganizada, habría un punto único de acceso donde las personas podrían conectarse fácilmente con las diferentes rutas. Esta centralización no solo haría el sistema de transporte más eficiente, sino que también reduciría el caos vehicular en el centro de la capital. Las rutas estarían mejor planificadas y el flujo de pasajeros sería más ordenado, ya que todas las rutas convergerían en una estación bien estructurada y equipada con las facilidades necesarias. Áreas de espera cómodas, zonas comerciales, seguridad y acceso a información en tiempo real sobre, claro, los horarios y las rutas de los buses. Todo esto al igual que
en las grandes ciudades. Esta estación podría integrarse con otros sistemas de transporte, como el tren, las ciclovías y en un futuro hasta un metro. Otro punto importante es que esta centralización fomentaría un cambio en la forma en la que los ciudadanos perciben el transporte público, al ofrecer un sistema más accesible, ordenado y confiable. Más personas optarían por dejar el carro en su casa. De nuevo, todo esto contribuye a la visión de San José, menos dependiente del automóvil, más sostenible y mejor conectado. Finalmente, este modelo también facilita la planificación urbana. Con una estación de buses centralizada, sería más fácil integrar otros servicios públicos como taxis y plataformas de movilidad, creando un verdadero hub de transporte intermodal que simplifique la vida de los usuarios. Imagine cómo sería un día en el futuro para un costarricense que vive en San José, en un contexto donde el transporte público está completamente modernizado. Es una mañana soleada y nuestro protagonista, llamémosle Juan, se prepara para ir a trabajar en San José. Antes, en este escenario, quizá hubiera pensado en tomar el carro para evitar las incomodidades del transporte público, pero ya no. Juan vive cerca de una estación de buses conectada a ciclovías bien planificadas. Decide salir en su bicicleta plegable, recorriendo las calles en cuestión de minutos sin preocuparse por el tráfico o la falta de seguridad en las vías, ya que la infraestructura de ciclovías está diseñada para conectarse de forma eficiente con la estación de buses más cercana. Al llegar a la estación, se encuentra todo muy organizado. Hay áreas para estacionar bicicletas y scooters eléctricos, que han ganado mucha popularidad desde que se implementaron las ciclovías. Juan estaciona su bici y toma uno de los buses modernos, que tienen horarios regulares y frecuencias altas, lo que significa que nunca tiene que esperar más de unos minutos. En la aplicación móvil puede ver exactamente a qué hora llegará a su bus y cuál es la ruta más rápida para llegar a su destino. El bus llega directamente al corazón de San José, donde existe una estación centralizada que conecta con otros sistemas de transporte, como el tren. Gracias a las mejoras en la infraestructura ferroviaria, ya no es un tren lento y ruidoso como antes, ahora es un tren eficiente, que Juan podría tomar si necesitara ir a otro punto de la ciudad o incluso zonas más alejadas como Alajuela o Punta Arenas. Pero hoy, todo lo que necesita es un corto trayecto en bus al llegar a su parada. Juan nota la fluida que ha sido su experiencia. No ha tenido que lidiar con congestión vehicular, no ha tenido que buscar parqueo y todo el proceso ha sido puntual y sin estrés. Por la tarde, después del trabajo, Juan decide volver a casa usando el mismo sistema eficiente, pero esta vez opta por tomar un scooter eléctrico de una de las estaciones disponibles. Esta flexibilidad para combinar diferentes modos de transporte público y alternativo ha hecho de su vida mucho más sencilla y ha mejorado su calidad de vida. Además, el ahorro es considerable, ya que no necesita invertir tanto en el mantenimiento de un automóvil ni en gasolina. Este tipo de experiencia que podríamos ofrecer si consolidamos un sistema de transporte bien integrado, sostenible y accesible para todos. La visión es clara: menos tráfico, menos dependencia del automóvil y un transporte público que realmente funcione para todos. Bueno, ya hablamos mucho de transporte, hablemos de espacios públicos, en especial de los parques, los cuales ya sabemos que son esenciales si queremos una ciudad realmente habitable. San José se está quedando corta en ese sentido. Los parques en San José podrían tener mucho más que esos simples espacios de paso o áreas deportivas. Lo vemos como el ejemplo el Parque Central o el Parque La Merced, que colindan con bulevares. En su estado actual, estos parques necesitan más árboles, mejor mobiliario urbano y una revitalización de su esencia. Algo tan sencillo como instalar una malla alrededor, como se hace en algunos parques europeos, podría ayudar a delimitar mejor el espacio, creando una sensación más acogedora y segura. Imagínate estar caminando
por esos parques con caminos bien definidos, con sombra, gracias a una vegetación densa, bancas cómodas y una organización que invite a quedarse más tiempo. Los bulevares a su alrededor podrían complementarse en zonas verdes que realmente se integren a la vida urbana, no solo como decoración, sino como verdaderos pulmones para la ciudad. En cambio, los grandes parques de la capital, como la Sabana y el Parque La Paz, presentan otro tipo de desafío. No es que estos parques estén abandonados, de hecho son muy frecuentados, pero su enfoque está casi exclusivamente en lo deportivo. Si bien las canchas y pistas son importantes, no todos los visitantes van con la intención de ejercitarse o practicar deportes. Aquí es donde surge la necesidad de repensar estos espacios para que sean accesibles y cómodos. También para aquellos que simplemente buscan relajarse, leer un libro, disfrutar de un helado o pasar una tarde en familia. En el Parque La Paz, por ejemplo, se podría añadir un área específica para calistenia o el gimnasio al aire libre. Este parque tiene espacio de sobra y unas barras para ejercicios no solo complementarían el aspecto deportivo, sino que ofrecerían una opción más accesible para los usuarios. Sin embargo, además de estas mejoras deportivas, sería ideal dedicar una zona diferenciada para quienes buscan una experiencia más relajada, instalando kioscos bien diseñados, áreas como el mobiliario urbano, como bancas, mesas y pérgolas. También podríamos crear un ambiente más acogedor para que la gente disfrute de la naturaleza sin necesariamente estar en movimiento constante. Lo mismo ocurre con la Sabana. Aunque es un parque emblemático y un símbolo de la ciudad, su potencial como un lugar multifacético está siendo subexplotado. Un área diferenciada con kioscos bonitos y espacios dedicados al descanso añadiría un nuevo dinamismo al parque, haciéndolo más inclusivo para todos los visitantes. La clave es equilibrar lo deportivo con lo recreativo. Además, al igual que en los parques centrales, estos parques necesitan más mobiliario urbano y zonas específicas que inviten a la pertenencia y a la permanencia. Así, se podría crear un entorno donde la gente no solo pase, sino que realmente disfrute el espacio, ya sea para practicar deporte o para relajarse un rato bajo la sombra de los árboles. Con todo esto, San José podría contar con parques verdaderamente funcionales y accesibles para todos los ciudadanos. Un espacio verde que sea el reflejo de la vida urbana moderna, activa, pero también relajada y amigable con el medio ambiente. Ahora, siguiendo con la parla de los espacios públicos, hablemos de la posibilidad de crear un bulevar histórico. Sí, escuchó bien, un bulevar histórico. ¿Pero por qué? Bueno, San José es una ciudad que, a pesar de su crecimiento y modernización, conserva rincones llenos de historia y belleza arquitectónica, que a menudo pasan desapercibidos o son subestimados. Por eso, una de las propuestas más ambiciosas para revitalizar la capital es la creación de un bulevar histórico en alguna de las zonas tradicionales de la ciudad, como Barrio Amón, Barrio Toya o Barrio Escalante. Estos barrios, conocidos por su arquitectura Art Nouveau y Art Deco, tienen un potencial enorme para convertirse en un referente cultural y turístico, pero necesitan una intervención que los ponga en valor. La idea de un bulevar en estas áreas no es solo estética, se trata de crear un espacio público que invita a los ciudadanos y visitantes a caminar, disfrutar del entorno y reconectarse con la historia de la ciudad. Imagínate un bulevar arbolado, con bancas cómodas y mobiliario urbano de calidad, donde se puedan apreciar las casas patrimoniales, los edificios históricos y la vida tranquila del barrio. Además, este bulevar no solo serviría como un espacio de recreo, sino como un corredor cultural. En lugar de tener dispersos por toda la ciudad los monumentos históricos y esculturas, se podrían concentrar en este paseo. Las estatuas que actualmente están en el Parque Central, por ejemplo, la vaca de la Avenida Central, las esculturas del Banco Nacional o la Torre del Reloj, podrían reubicarse en este bulevar, creando un conjunto patrimonial que cuente con historia y de un valor nuevo
a estos elementos. Con una iluminación adecuada y una señalización que explique la historia de cada monumento, se podría convertir en una ruta cultural por excelencia, atrayendo tanto turistas como residentes. Este tipo de proyecto tiene precedentes en ciudades como Buenos Aires, donde barrios históricos se han revitalizado y convertido en atractivos turísticos, sin perder su esencia. Si se realiza con un enfoque respetuoso hacia la arquitectura y la historia, el bulevar podría convertirse en un nuevo ícono de San José, un espacio que represente el pasado y el presente de la ciudad, y que al mismo tiempo ofrezca un área de recreo y esparcimiento. Este boulevard también podría integrar otros elementos que promuevan la interacción social. Por ejemplo, los restaurantes y cafés que ya están presentes en zonas como Barrio Escalante podrían verse beneficiados por el flujo constante de personas, lo que los incentivaría a instalar toldos y terrazas al aire libre, al estilo de las ciudades europeas. Eso añadiría un aire cosmopolita al paseo, haciendo de San José una ciudad más abierta y atractiva para los peatones. Ahora, no todo es construir, sino también renovar. En muchas áreas de San José, uno de los mayores obstáculos para un entorno más verde y habitable es la cantidad de espacio que se dedica al estacionamiento. Gran parte de las calles están cubiertas de asfalto y cemento, cuando podrían albergar vegetación que mejore la calidad del aire, provea sombra y embellezca el entorno urbano. Es por esto que propongo una transformación del espacio de parqueo, priorizando la siembra de árboles en calles clave del centro y en zonas residenciales y comerciales de media densidad. La idea no es eliminar el parqueo de golpe, sino encontrar un equilibrio. Por ejemplo, en calles donde actualmente hay filas largas de vehículos aparcados, se podrían sustituir algunas plazas de parqueo por árboles frondosos. Incluso con la siembra de 2 árboles por calle, se podría crear una cadena verde que no solo embellezca la ciudad, sino que también haga más agradable caminar por sus calles. En los bulevares sería ideal contar con una secuencia casi continua de árboles, combinada con un mobiliario urbano como bancas, mesas y pérgolas. Esto proporcionaría un entorno más fresco y acogedor, alentando a las personas a caminar o usar transporte alternativo en lugar de depender del automóvil. Además, muchos de los espacios de parqueo actuales del centro son administrados por la municipalidad, lo que brinda una oportunidad única de intervenir sin afectar gravemente a los comercios o residentes. Con la eliminación estratégica de ciertas plazas de parqueo, se podrían destinar estas áreas para zonas verdes, pequeñas plazas o incluso para kioscos que ofrezcan servicios o venta de comida, convirtiendo estos espacios grises en puntos de encuentro y socialización. Otro punto a favor de esta transformación es que San José, a diferencia de otras ciudades latinoamericanas, ha logrado subterranizar la mayoría de sus cables eléctricos. Esto significa que las calles del centro no tienen los antiestáticos postes y cables aéreos, lo que deja espacio libre para plantar árboles frondosos sin que interfieran con la infraestructura existente. Este pequeño detalle es una gran ventaja para la ciudad, ya que permite optimizar el espacio aéreo para incrementar la vegetación y embellecer las calles, dándole un toque más europeo y armonioso al entorno urbano. La clave está en lograr un balance entre funcionalidad y estética. Los vehículos seguirán siendo necesarios en ciertas zonas, pero es posible gestionar el espacio de manera que el verde gane terreno, sin sacrificar las necesidades de movilidad de la ciudad. El transporte público y los espacios urbanos en San José presentan una oportunidad inigualable para transformar nuestra ciudad. No es solo un asunto de infraestructura, sino una cuestión de dignidad, de calidad de vida. Imagínense una ciudad donde el sistema de buses sea eficiente, donde moverse no sea una lucha diaria, sino un trayecto fluido y confiable. Este no es un sueño lejano, es una realidad posible y sentaría las bases para sistemas aún más ambiciosos, como un tren moderno y en el futuro un metro que verdaderamente conecte nuestras vidas.
Pero no podemos detenernos ahí. Un sistema de transporte eficiente debe estar complementado por ciclovías bien conectadas para que moverse en bicicleta sea seguro y accesible, impulsando una movilidad verde que nos beneficie a todos. Es hora de dejar de ver estas mejoras como lujos, son derechos que debemos exigir. El cambio empieza con la inversión inteligente y el compromiso de adaptar nuestra infraestructura para crear un transporte público que funcione y nos haga sentir orgullosos de nuestra ciudad. Si no exigimos estos cambios, si no presionamos una transformación real, nos seguiremos condenando a la desconexión y al caos urbano. Imaginemos también parques urbanos revitalizados, llenos de vida, no solo como refugios de descanso, sino como verdaderos pulmones verdes que inviten al deporte, a la recreación y al encuentro social. Pensemos en un bulevar histórico que celebre nuestra identidad arquitectónica y nos recuerde que San José tiene riqueza cultural que merece ser descubierta y admirada. Esta visión de una ciudad interconectada, moderna y sostenible no es una utopía, es una responsabilidad compartida. Depende de cada uno de nosotros exigir un San José más habitable, donde el bienestar de todos esté al centro de cada decisión. Si no exigimos este cambio, lo seguiremos postergando, pero si lo hacemos, San José puede renacer como un modelo de ciudad donde el futuro y el bienestar se encuentren en cada esquina.